la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, el programa de la verdadera historia de México. Hoy lunes 15 de junio de 2015 y pues estamos en la Ciudad de México con el profesor Francisco Mendoza, que ya lo conocen todos ustedes, es un experto en historia de México. Y bueno, el día de hoy vamos a tener el tema de la batalla de Calpulalpan. Vamos a saludar al profesor. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, pues con muchísimo gusto de estar de nuevo aquí con usted, de estar aquí en la cabina de Urus Radio, de estar aquí en la Ciudad de México, licenciada. Por cuestiones de trabajo tuve que ausentarme, dos semanas estuve en Monterrey, una semana más en Guadalajara. Les envío un saludo, de veras un abrazo a todos los amigos de Monterrey, de Guadalajara, que también se portaron con nosotros, tan atentos, bueno, ¿qué podemos decir de los mexicanos, licenciada? Somos gente muy fraternal. No todos sabemos que hay mucha violencia en el país, pero bueno, no toda la gente es mala y la gran mayoría de mexicanos son buenas personas, excelentes anfitriones. Entonces un saludo a los amigos de Guadalajara, a los amigos de Monterrey, y pues les repito, con mucho gusto de estar aquí en la cabina. Ya extrañaba ver todos los aparatos aquí, las pantallas. Tuve que hacer la transmisión 2 ocasiones, pues desde la habitación de donde yo me hospedaba, con una computadora y un celular únicamente. Pero bueno, y la semana pasada no fue posible, licenciada, una disculpa a todos ustedes que nos escuchan. No fue posible hacer la transmisión, me encontraba yo en una reunión de trabajo y no fue posible transmitir, licenciada. Una disculpa, pero ya estamos aquí. Qué bueno, profesor, porque sí lo extrañamos y bueno, sí, como dice el profesor la semana pasada, pues no pudo transmitir y pues aquí estamos nuevamente. Bueno, ya 2 semanitas lo transmitió el profesor allá en Monterrey. Qué envidia, profesor, tan bonito que es Monterrey. Bueno, a mí me gusta mucho, hay otros que igual no les gusta precisamente por las situaciones que se están viviendo, pero es muy bonito. Me trae muchos recuerdos. Así es, licenciada, bonita ciudad, una ciudad pujante, industrial, con gente muy positiva, licenciada. Y estuvimos ahí en el Cerro del Obispado, donde se realizó una importante batalla durante la intervención norteamericana. Y en Guadalajara, bueno, estuvimos ahí en el centro, estuvimos en Catedral, en el Hospicio Cabañas, en fin, en varios lugares muy importantes también de la historia de México, licenciada. Qué bien, profesor, pues me da mucho gusto que ya esté por acá con nosotros. Pues usted me dice si ya comenzamos, porque sabemos que el tiempo se va muy rápido y que creo que este tema es un poquito extenso. Así es, licenciada, pues solamente ya nada más por último enviar un abrazo muy caluroso a la señorita Esperanza Cedeño, que cumplió años el día de antier. Qué bien, felicidades. No sabemos cuántos ni vamos a investigar, señorita Cedeño, no vamos a investigar. Y bueno, al joven Héctor Mendoza Chávez, que el día de ayer también cumplió años, y que también son personas que escuchan las transmisiones de Urus Radio. Un abrazo para los dos. Pues sí, igual felicitaciones para ambos. Y bueno, ahora sí también, bueno, tenemos a unas personitas también que creo que nos están escuchando, y también quiero mandar un saludo, profesor, a Cristóbal y a Itzel. Qué bueno que nos estén escuchando. Ya igual, un saludo para ellos, un saludo muy afectuoso para ellos, y qué bueno que estén en la transmisión, licenciada. Pues vamos a iniciar, licenciada, con este tema, la batalla de Calpulalpan, que de pronto estamos acostumbrados a oír la batalla de Tenochtitlan, la batalla de Chapultepec, la batalla de Churubusco, etcétera, nombres ya muy conocidos por todos nosotros, la batalla de Zacatecas, etcétera, nombres muy conocidos. Pero de pronto hablar de Calpulalpan,
Empezando, mucha gente, quizá me incluyo entre ellos, de pronto decimos, ¿y dónde está Calpulalpan? Calpulalpan está en el Estado de México, licenciada, en la zona oriente del Estado de México, muy cerca de Jilotepec, ¿sí? Son unos llanos muy extensos, ahí cerca de Jilotepec, y es ahí donde se realiza una importante batalla en el año de 1960, licenciada, en diciembre de 1960, donde se da el triunfo de las fuerzas liberales, comandadas en esa ocasión por el general Jesús González Ortega, y las fuerzas conservadoras comandadas por el general Miramón, ¿sí? Miguel Miramón. Y ya se acabó. Eso es lo que vamos a encontrar normalmente como dato de la batalla de Calpulalpan. Se acabó. Ahí termina la guerra de Reforma y todo el mundo feliz y contento. Pues no. Vamos a hablar de esta batalla, de la importancia de esta batalla, porque viene a ser, licenciada, vamos a imaginarnos una especie de reloj de arena, donde todo pasa por el centro, por un pequeño hueco en el centro, la arena pasa por un pequeño hueco. Bueno, ese hueco fue la batalla de Calpulalpan, que fue una batalla rápida, en cosa de 3-4 horas se terminó esa batalla. La parte más cruenta fueron 2 horas únicamente, pero que por ahí pasó todo para después abrir otra vez, y de ahí se vendría un caudal de cosas importantísimas para México, a partir de esa batalla. Entonces, quizá en el momento fue el júbilo de haber ganado la guerra de los 3 años o guerra de Reforma, pero no nos imaginábamos lo que se venía después. Como muchos no sabíamos lo que había pasado antes de llegar a esa batalla. Por lo tanto, es una de las 10 batallas más importantes en la historia de México, y que es lo que hemos venido platicando, que lo hemos dicho a raíz de un artículo, licenciada, de una revista que menciona esas batallas importantes. Tenemos por aquí una interferencia, pero bueno, cosas que pasan en vivo, licenciada. Pues bien, licenciada, para hablar de esta batalla, de la importancia de esta batalla, el significado de esta batalla, tenemos que remontarnos un poco antes. ¿Qué es la guerra de Reforma? ¿Por qué tenemos un paseo que antes se llamó el Paseo de la Emperatriz y que bien dicen que fue trazado por la emperatriz Carlota durante el Segundo Imperio de México y que se conoce como el Paseo de la Reforma? Y que si nosotros vamos por ahí por el Paseo de la Reforma, vemos que hay muchas estatuas. De hecho, fue una petición del general Porfirio Díaz, siendo presidente del país, de que todos los estados del país hicieran 2 estatuas de 2 figuras prominentes de la lucha de la Reforma, ¿sí? Y que fueran enviadas a México. Entonces se construyeron 60 estatuas, y que se colocaron en todo el paseo. De pronto vamos ahí y vemos nombres que quizá no nos son familiares, pero que cada una de ellas representa a los estados de nuestro país. Por eso vemos tantas estatuas. ¿Por qué es tan importante entonces la Reforma? La Reforma se da inicio, licenciada, realmente en los años 40 del siglo XIX, cuando México sale de su lucha por la independencia. Todavía no perdíamos la mitad del territorio nacional, licenciada, y realmente el poder en México, y vamos a decirlo abiertamente, pedimos una disculpa anticipada a quien se pudiera sentir lastimado por lo que vamos a decir, pero realmente el poder que se ejercía durante la colonia, pues provenía del clero. Y cuando se consuma la independencia, sabemos que Iturbide forma el primer imperio y el clero está detrás del primer imperio, ¿sí? ¿Qué pasa con el clero en ese tiempo, licenciada? El clero era dueño del 70% del territorio nacional, así de fácil, licenciada. El 70% del territorio nacional le pertenecía al clero. Todo en base a indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias es la compra en vida de un premio que se va a recibir en muerte. Entonces la iglesia decía, mira, tú has cometido tantos pecados, entonces no te vas a ir al cielo. Para que te puedas ir al cielo, tienes que pagar tus indulgencias. Y tus indulgencias es que tú le tienes que dar 1,000 pesos al mes a la iglesia para que se te puedan perdonar tus pecados. Y cuando mueras, tienes que poner tu hacienda y tu casa y todo a nombre de la iglesia. Si no, no te vas a ir al cielo y te vas a quedar en el purgatorio, ¿eh? O si no, ni al purgatorio llegas y te vas al infierno.
Y en base a este pago de indulgencias, licenciada, la iglesia se había apoderado del 70% del territorio nacional. Pero aparte, los negocios que tenía la iglesia eran impresionantes. Por ejemplo, uno de ellos, los panteones. La gente, por cuestión religiosa, sí, y porque así se lo dictaba la iglesia, enterraban a sus muertos en los atrios de las iglesias. Por eso muchas iglesias antiguas, sí, se hacen trabajos de remodelación o remozamiento, levantan las tapias y lo que encuentran son huesos humanos, porque todo eso eran panteones. Pero para poder entrar o que nos dieran acceso a un cuerpo, a un panteón, había que pagar. Y ahí tenemos esa anécdota que ya hemos comentado un par de ocasiones aquí en Urus Radio, licenciada, cuando Melchor Ocampo, estando en Michoacán, en su hacienda, estando en el pueblo de Marabatío, él salió de su hacienda, fue al pueblo de Marabatío, a la iglesia de Marabatío, y de pronto él estaba parado fuera de la iglesia, cuando llega un indígena y llega con su niño muerto, con un niño muerto, ¿sí? Envuelto en un petate, porque ni siquiera tenía para pagar un ataúd, envuelto en un petate. Entonces Melchor Ocampo estaba a un lado del sacerdote de Marabatío, y oye donde el indígena le dice: señor cura, es que murió mi hijo y lo quiero enterrar en el atrio. Entonces agarra y dice: es que esto te va a costar, póngale usted 5 pesos. No, señor cura, pues es que yo no tengo ese dinero. Y la frase se le quedó tan grabada a Melchor Ocampo cuando el sacerdote dijo: pues entonces sálalo y trágatelo. Así le contestó el sacerdote: sálalo y trágatelo. Y esto es un hecho histórico. Esto enfureció a Melchor Ocampo. ¿Cómo es posible que lucraran hasta con la muerte? ¿Cómo es posible ver a un indígena cargando a su niño muerto y que no le permitan enterrarlo, ¿sí? en los panteones de las iglesias, ¿sí? Y que mejor le dijera el sacerdote: sálalo y cómetelo? Licenciada, esto era la guerra de reforma, quitarle ese poder que tenía la iglesia. Aparte, licenciada, no existía un registro civil. Todo eso lo tenía registrado la iglesia, todo mediante la fe de bautismo. O sea, en México cuando alguien nacía, la iglesia era quien lo tenía que reconocer. Y no solo eso, los hospitales, la gran mayoría eran manejados por la iglesia, ¿sí? Los hospitales de indios, el hospital de las mujeres, etcétera, todos ellos eran manejados por la iglesia y se tenía que hacer pagos onerosos, ¿sí? De tal forma que la iglesia tenía muchísimo dinero, muchísimo. Entonces no solamente era dueña de hospitales, era dueña de panteones. La educación, licenciada, la educación era impartida por la iglesia, por lo tanto era una educación religiosa, donde todos los estudiantes tenían que estudiar la Biblia y tenían que estudiar cuestiones de tipo religioso, porque no teníamos instituciones públicas para estudiar, licenciada. Entonces, fíjese nada más: escuelas, panteones, hospitales, beneficencia pública. Por ejemplo, ahorita nosotros nos metemos un sorteo de la Lotería Nacional y dice: para la beneficencia pública, ¿sí? Pronósticos deportivos para la beneficencia pública. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía un negociazo con la beneficencia pública, porque las limosnas, se pedían limosnas para la iglesia, limosnas para el padre y limosnas para la beneficencia, pero ellos eran los que manejaban ese dinero y la gente estaba muriéndose de hambre. Quiere decir que no había tal beneficencia. Por eso se creó la Lotería Nacional, etcétera, para la beneficencia pública, porque ese negocio también lo tenía la iglesia, ¿sí? Aparte, licenciada, el calendario civil mexicano estaba lleno de festividades religiosas. Parte de las modificaciones que hicieron las leyes de reforma fue precisamente regular el calendario cívico, que en el calendario cívico únicamente quedaron 2 festividades religiosas. Se respetaron el 12 de diciembre, de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Y la Semana Santa. Y ya se metieron en el calendario civil. Bueno, sabemos que tenemos como descanso obligatorio el 21 de marzo, día del natalicio de Juárez, el 15 de septiembre, el 16 de septiembre por el inicio de la lucha de independencia, el 5 de mayo, el 5 de febrero, etcétera, que son cuestiones cívicas, pero antes no existían, licenciada. Todo eso, todos los festejos
estaban regulados por la iglesia. Es que es el día de San Francisco y hoy no se trabaja. Y es el día del santo no sé qué y hoy tampoco se trabaja. Y todos tienen que ir a la iglesia. Otra de las cosas que estaban consignadas, licenciada, y que ya hemos comentado aquí en Urus Radio, es que existían 3 tribunales: el tribunal civil, el tribunal militar y el tribunal eclesiástico. Por lo tanto, si un sacerdote cometía algún delito, únicamente podía ser juzgado por la iglesia. Si él agarraba, mataba, violaba, robaba, nadie lo podía juzgar, únicamente la iglesia. Estos se consideraban los fueros eclesiásticos, como había fueros militares. Si un militar robaba, mataba, violaba, solamente un tribunal militar lo podía juzgar, no un tribunal civil. Y lo que pelea la reforma es que sean juzgados por tribunales civiles, ¿sí? Entonces, había que desaparecer los fueros eclesiásticos también, licenciado. Eran muchas cosas. La iglesia tenía dominado completamente al país, dominado. Pero aparte, licenciada, no solamente dominaba el país, sino que sabemos, y aquí lo hemos argumentado, y hemos dado las fuentes y las bases. La mitad del territorio nacional en mucho se pierde por culpa de la iglesia, precisamente. Por más que le quieran poner a Santana el apodo de Vendepatria, etcétera, sabemos y lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo, que el ejército norteamericano llegó hasta la Ciudad de México gracias a la traición de la iglesia, gracias a que los polcos que habían sido armados por un préstamo forzoso que exigió Santana a la iglesia. Santana le exige a la iglesia 10 millones de pesos para armar un ejército que pudiera detener a los norteamericanos. Y Santana con el ejército regular se va al norte. Ya platicamos de la batalla de la Angostura y todo eso. Él está en el norte y el otro ejército lo manda a Veracruz. Pero apenas se fue Santana, ese ejército se regresa y en lugar de enfrentar a los americanos, da un golpe de estado para quitar a Santana y darle la bienvenida a los norteamericanos. Y no vamos a olvidar nunca, licenciada, los que conocemos un poco de historia, no vamos a olvidar nunca que la revuelta que se da en la Ciudad de México para expulsar al ejército norteamericano, la Iglesia Católica les abre las puertas de la Basílica de Guadalupe y les dice: métanse aquí no les hace nada. Así, de ese tamaño, los que vinieron a invadirnos, a los que vinieron a pisotearnos, a los que vinieron a masacrarnos, a masacrar a nuestros niños, ¿sí?, a masacrar a nuestros soldados, a esos la iglesia les abrió las puertas y les dio cobijo. Y por último, los tratados donde perdemos la mitad del territorio nacional, los tratados de Guadalupe Hidalgo, se firman en la Basílica de Guadalupe. Eso lo vamos a seguir repitiendo hasta el cansancio. La iglesia nos traicionó todo el tiempo. Y así la iglesia quería seguir teniendo esos fueros. Es en 1855 cuando por fin cae Santana. Cae Santana y llega a la presidencia Ignacio Comonfort. Y llega, Ignacio Comonfort es un liberal, pero es un liberal moderado. Tan moderado, licenciada, que imagínese, siendo presidente, en 1857 impone la Constitución del 57, que ya incluye las leyes de reforma, donde viene la desamortización de los bienes del clero. Esto es, que los bienes del clero pasan a poder de la nación, donde se crea el registro civil, donde se crean los panteones civiles, donde desaparecen las órdenes religiosas, ¿sí?, donde se expulsan muchos sacerdotes extranjeros que vivían en México, etcétera. Todo eso se impone en el 57, inicios del 57. Esto provocó la ira de la iglesia. La iglesia se volvió loca, ¿sí?, e inmediatamente comienza a fraguar un levantamiento para tirar a Comonfort. ¿Cómo sería de débil Comonfort que cuando se da el levantamiento en su contra, ¿sí?, se pasa del lado de los otros en su propia contra? Esto es, todos decían, fuera el presidente, y él se pasa del otro lado y dice: sí, es cierto, fuera el presidente. Pues si él era el presidente. A ese grado, licenciada, era de débil Comonfort. O sea, se pasa del bando de los que lo están atacando para atacarse él solo. Eso obviamente no podía sostenerse un gobierno así. Pero la Constitución del 57, licenciada, establece que hay un vicepresidente ya. Quien presida el Tribunal Superior de Justicia de la Nación es automáticamente vicepresidente en caso de que falte el presidente. Y él había puesto en ese lugar, no era un puesto de elección, él había puesto en ese lugar al licenciado Benito Juárez. Entonces Benito Juárez, estando en Guanajuato,
de pronto como Monfort se pasa del lado de los que lo están atacando, ve que fue una tontería, fue algo muy burdo, y de plano renuncia a la presidencia y sale huyendo del país. Y deja al país hecho un caos, Ignacio Comonfort. Y en ese momento llegan a Guanajuato y le dicen al licenciado Benito Juárez: Benito, ¿ya eres presidente? Ah, caray, pues ya soy presidente. Pero los conservadores, que así se les conoce, los conservadores, los de la iglesia, dicen: nosotros como no vamos a obedecer la Constitución del 57, ¿sí?, vamos a poner a nuestro propio presidente. Y ponen al general Félix Zuluaga. Entonces tenemos dos presidentes en ese momento, uno apoyando la Constitución del 57, que a su vez es lo que lo legitima, que es Juárez, y otro en contra de la Constitución del 57, que es Zuluaga. Juárez quiere regresar a la Ciudad de México, pero le dice: no, y es que ya Zuluaga tomó el poder. ¿Cómo vas a regresar a México? Es más, vámonos más lejos. Y comienza ahí la guerra de Reforma. Una de las primeras batallas se da en Celaya, en la ciudad de Celaya, donde el general Santos Degollado pierde esa batalla, y después se van hacia Salamanca y pierde la batalla de Salamanca. Para esto Juárez está llegando a Guadalajara, ¿sí? Y en una ocasión, y yo quiero leerlo porque es una de las páginas de la historia más increíble, ¿sí? Yo quiero comentarlo, licenciada. Estando en Guadalajara el presidente Juárez, sabiendo que ya venían los conservadores, de pronto se amotina parte del ejército, ¿sí? Pero increíblemente azuzado, ¿sí?, o convencido por religiosos. Los religiosos son los que van y hablan con los soldados para que maten a Benito Juárez, que se encontraba en el Palacio Municipal de Guadalajara. De pronto arman un levantamiento, pero así, rapidísimo, ¿sí?, y sorprenden a Juárez y a su gente, que se encontraban en una junta ahí en el Palacio Municipal de Guadalajara. Los sorprenden en una junta. Cuando rodean el palacio, se encontraba afuera Porfirio Díaz y otros generales, y organizan una defensa, o sea, van por más soldados para intentar rescatar al presidente Juárez, que estaba allá adentro, con Guillermo Prieto, con José María Iglesias, con Melchor Ocampo, todos estaban allá adentro. Entonces, licenciada, había que matar rápidamente a Benito Juárez, había que matarlo, ¿sí? Los que están adentro se dan cuenta de que los vienen a matar. Entonces, en una de esas, intentan detener a esta gente, colocando muebles en las puertas y en las ventanas, y en una de estas líneas de defensa cae herido Guillermo Prieto, queda descalabrado Guillermo Prieto. Guillermo Prieto busca donde se encuentra el presidente, que está en una sala con varias personas, y llega bañado en sangre, ¿sí? Y le dice: es que se amotinaron, vienen por nosotros. Y de pronto se escucha una voz que grita: vienen a fusilarnos. Y efectivamente, algo que no va a olvidar Guillermo Prieto, ¿sí?, es que dice que venía un sacerdote de aspecto feroz y salvaje, encabezando a los levantados. Será la iglesia, licenciada, la iglesia. Entonces yo quiero aprovechar, licenciada, no lo voy a platicar yo, licenciada. Yo quisiera que esto nos lo platicara directamente don Guillermo Prieto. Y tenemos aquí el escrito donde él narra lo que vivió ahí en el Palacio Municipal de Guadalajara, ¿sí? Dice así, lo vamos a leer, no es muy largo, y estas son palabras de don Guillermo Prieto. Dice: una voz tremenda, salida de una cara que desapareció como una visión, dijo a la puerta del salón: vienen a fusilarnos. Los presos se refugiaron en el cuarto en que estaba el señor Juárez. Unos se arrimaron a las paredes, los otros como que pretendían parapetarse en las puertas y con las mesas. El señor Juárez avanzó a la puerta, yo estaba a su espalda. Los soldados entraron al salón, arrollándolo todo. A su tren venía un joven moreno de ojos negros como relámpagos, era Peraza. Corría de uno a otro extremo con pistola en mano. Un joven de cabellos rubios, era Moret. Y formaba en aquella vanguardia don Filomeno Bravo, gobernador de Colima, después. Aquella terrible columna con sus armas cargadas hizo alto frente a la puerta del cuarto, y sin más esperes y saber quién daba las voces de mando, oímos distintamente: a hombro, presenten, preparen, apunten. Como tengo dicho, el señor Juárez estaba en la puerta del cuarto. A la vez de apunten, se asió del pestillo de la puerta, hizo hacia atrás su cabeza y esperó. Los rostros feroces de los soldados, su ademán, la conmoción misma, lo que yo amaba a Juárez,
Yo no sé, se apoderó de mí algo de vértigo o de cosa de que no me puedo dar cuenta. Rápido como el pensamiento, tomé al señor Juárez de la ropa, lo puse a mi espalda, lo cubrí con mi cuerpo, abrí mis brazos y ahogando la voz de fuego que tronaba en aquel instante grité: levanten esas armas, los valientes no asesinan. Y hablé, yo no sé qué hablaba en mí, que me ponía alto y poderoso, y veía entre una nube de sangre, pequeño todo lo que me rodeaba. Sentía que lo subyugaba, que desbarataba el peligro, que lo tenía a mis pies. Repito que yo hablaba y no puedo darme cuenta de lo que dije. A medida que mi voz sonaba, la actitud de los soldados cambiaba. Un viejo de barbas canas que tenía al frente y con quien me encaré diciéndole: ¿quieren sangre? Bébanse la mía. Alzó el fusil. Los otros hicieron lo mismo. Entonces vitoré a Jalisco. Los soldados lloraban, protestando que no nos matarían, y así se retiraron como por encanto. Bravo se pone de nuestro lado. Juárez se abrazó de mí. Mis compañeros me rodeaban, llamándome su salvador y salvador de la Reforma. Mi corazón estalló en una tempestad de lágrimas. Imagínese, licenciado. Don Guillermo Prieto metiéndose en medio, él estaba ya ensangrentado y entre la sangre se mete en medio cuando van a decir disparen, cuando van a decir fuego, y tapa con su cuerpo al presidente Juárez. Y los detiene a todos los soldados. Y él mismo dice: yo no sé qué les dije, pero era el amor que yo tenía por Benito Juárez. Así se peleó la guerra de Reforma, licenciado. Estábamos en plena guerra de Reforma. Así se estaba peleando, licenciado. Sí. Entonces, vemos este tipo de gente que anhelaba una nación como la que ahora tenemos, una nación fuerte, poderosa, etcétera, y que había que quitarse al peor enemigo que era la iglesia, licenciado. Era la iglesia. Pues bien, dentro de lo que yo quiero narrarles, licenciada, hay muchos hechos. Esta guerra, desgraciadamente, está como olvidada, como que no nos queremos acordar de ella. Esta guerra de 3 años que costó miles de muertes en el país. Hubo muchas batallas a raíz de la guerra de Reforma. Hay un general, el general Leonardo Márquez, que después sería protagonista, ¿sí?, de la toma de Querétaro, o bueno, él por parte del lado del imperio, que es conocido. El general Leonardo Márquez es conocido como el Tigre de Tacubaya. Hubo una batalla que se dio en Tacubaya en 1858, licenciada, dentro de la guerra de Reforma, donde igual fue el general Santos Degollado quien toma la ciudad de Tacubaya. Tacubaya ahorita llegamos en metro, pero en aquellos años estaba retirado, o sea, era un camino largo poder llegar a Tacubaya, y era una zona, licenciada, de bellas casas. De hecho, la residencia del arzobispo de México estaba en Tacubaya. El señor no dormía aquí, o no estaba aquí en la Ciudad de México. No, el señor tenía su casa en Tacubaya. Era la zona de ricos, pero estaba retirado de aquí, ¿sí? Entonces, licenciada, esta escena de la historia, o esta parte de la historia, se conoce como los mártires de Tacubaya. ¿Por qué? Porque el general Santos Degollado enfrenta al general Leonardo Márquez. Leonardo Márquez, general conservador, se enfrenta a Santos Degollado y lo derrota en Tacubaya, y la gente de Degollado, de Santos Degollado, sale huyendo, ¿sí?, abandonando rifles heridos, abandonando todo. La orden que dio Miramón en reunión precisamente con Leonardo Márquez fue que se fusilara a todos los prisioneros que fueran oficiales del Ejército Liberal. Esto lo entendemos. Bueno, no lo aceptamos, obviamente no vamos a aceptar la muerte de nadie, pero es parte de la guerra, licenciada. Pero lo que hizo Leonardo Márquez fue no solo fusilar a los oficiales capturados, sino empezar a fusilar a todo aquel que le dijeran que simpatizaba, ¿sí?, que simpatizaba con el Ejército Liberal, ¿sí?, con las fuerzas liberales, y buscan casa por casa. Mataron mujeres, mataron niños, mataron extranjeros, gente que no tenía nada que ver con el movimiento. A todos los fueron fusilando. Pero aparte, la orden era, licenciada, de que si alguien al momento de que lo fusilaban quedaba, o sea, no moría, no había que darle el tiro de gracia, que como bien dice la frase, es un tiro de gracia, o sea, es un tiro que te voy a regalar para quitarte el sufrimiento, ¿sí? Entonces, cuando alguien quede herido, le repito, en un fusilamiento, hay que darle un balazo en la cabeza para evitarle que sufra. Pero general Leonardo Márquez, general conservador,
la orden que da es que no se dé el tiro de gracia, sino que se mate a culatazos a las personas. Entonces las personas cuando caían heridas, veían, estás vivo, se juntaban los soldados y empezaban a machucarle la cabeza con las culatas de los rifles hasta que los hacían morir. A partir de entonces Leonardo Márquez se quedó con el apodo del Tigre de Tacubaya, y los cuerpos de todas estas personas que murieron pues absurdamente, inútilmente, fueron arrojados a una barranca, ni siquiera se les enterró, sino a todos los cuerpos, ¿sí?, que fueron como 60 cuerpos, a todos los arrojaron a una barranca. Licenciada Leonardo Márquez, años después, traicionaría al emperador Maximiliano, cuando él estaba en Querétaro y él le pide la oportunidad a Maximiliano de salir de Querétaro para venir a buscar fuerzas a la Ciudad de México y poder ir a rescatarlo. Y le dice Maximiliano que sí. Entonces sale Leonardo Márquez, pero de tarugo regresaba. El señor no regresó, ¿sí? Y que aparte se llevó como 3,000 hombres. Entonces el señor no regresó y los dejó allá morir solos, ¿no?, en Querétaro. Que de esto vamos a platicar. De esta batalla vamos la próxima semana, de la batalla de Calpulalpan, la próxima semana vamos a hablar de la batalla de Querétaro, precisamente, lo que se vivió en Querétaro. Pero bueno, no nos adelantemos. Y ahí vamos a hablar de Leonardo Márquez. Bueno, pues Leonardo Márquez era de esta gente conservadora, y entre ellos también, vamos a mencionarlo porque lo que va a pasar con el resto de la historia lo vamos a platicar la semana que entra. Otro de ellos es Tomás Mejía. Y es que hablamos de Mejía y de Miramón porque murieron, ¿sí?, junto con Maximiliano. Sí. Mejía fue hecho prisionero por el general Mariano Escobedo en una batalla. Y el general Escobedo le perdona la vida. Lo pudo haber fusilado y le perdona la vida. Y después vamos a ver qué pasó, porque la historia no termina ahí, sino en Querétaro terminó la historia. De cuando el general Mariano Escobedo le perdona la vida al general Tomás Mejía. Lo vamos a ver la próxima semana, licenciada. Pero bueno, sigamos. Son muchas las batallas que se dan, la lucha es feroz, pero, híjole, es que yo se lo había dicho, licenciada, a ver si nos alcanza el tiempo. Para esto, es tanto el odio que se tienen ambos grupos, licenciada, es tanto el odio, que la gente de Juárez hace un trato con los norteamericanos y se firma el tratado McLean-Ocampo. No vamos a negar su existencia, no la vamos a negar, y es una de las armas que más utilizan en contra de Juárez. Cuando Juárez le permite a Ocampo firmar ese tratado, donde con tal de conseguir el reconocimiento de los norteamericanos, con tal de conseguir ese reconocimiento, México le cede, ¿sí?, le cede el paso de por vida, o sea, eternamente, el paso de los americanos por el territorio nacional. De hecho, se establecen 3 rutas, una que viene de Tamaulipas a Sonora, otra que viene más por el norte y otra por el istmo de Tehuantepec, donde les dice, ustedes pueden cruzar por ahí libremente, pues para que crucen mercancía y todo eso, aunque no perdemos la soberanía de esos lugares. Pero les permitimos pasar sin pagar impuestos, sin pagar nada, les vamos a permitir cruzar, ¿sí? Esto se ha considerado a través de la historia como una traición. Fue haber entregado ese tipo de canonjías a los norteamericanos, que afortunadamente, aunque el presidente norteamericano estuvo de acuerdo, pero nunca se llevó a efecto porque el Congreso norteamericano no lo aceptó. Pero la gran ventaja de todo esto es que con eso el presidente Juárez ganó el reconocimiento de los Estados Unidos como el presidente legítimo de México, ¿sí? Y tal era el odio que la gente de los conservadores, ya no siendo Zuluaga presidente, sino Miramón, que se convierte en el presidente más joven en la historia de México, de 20 y tantos años ya era presidente, le apodaban el joven Macabeo, ¿sí? Obviamente son conservadores, son gente de la iglesia. Entonces la historia de Judas Macabeo es la historia de un guerrero que con su espada defendía a Dios. Entonces decían que precisamente Miramón era el joven Macabeo, que porque con su espada estaba defendiendo a Dios en México, sí, lo estaba defendiendo. Entonces lo que ellos hacen, ¿sí?, es firmar el tratado Mont-Almonte. Esto es que ellos entran en negociaciones con los europeos,
Pero ellos no ceden el paso por el territorio nacional, no, ellos le entregan el país a un heredero, ¿sí? A un heredero de cualquier corona europea. Primero buscaron a los Borbones, esto es, a los españoles, era regresarle el país, ¿sí? Regresárselo a los españoles, que nos viniera a gobernar un español. Como los españoles ya no les interesó porque ya traían demasiadas broncas ellos, internas, entonces ahora había que entregarle el país a un Habsburgo. Y convencen a Napoleón III, y es por lo que viene Maximiliano, ¿sí? O sea, Juárez permitió el paso, no entregó el territorio, permitió el paso, que de eso ya es grave, sí, es muy grave. Pero los otros, los conservadores, entregan el país entero. No bastaba que 10 años antes regalaron la mitad del territorio nacional. Ahora estaban regalando la otra mitad. Así de plano. Esto es peor traición, licenciada. Es peor traición. ¿Sí? Y lo cumplieron. Pero ahorita vamos a ver, porque aquí es donde va a entrar la batalla de Calpulalpan. Licenciada, Miramón, cuando Juárez no puede llegar a la Ciudad de México, o sea, Juárez gobernaba el país, pero no podía llegar a la Ciudad de México. Juárez pone su gobierno en Veracruz. Ahí está Juárez en Veracruz, ¿sí? Pero las fuerzas conservadoras no pueden entrar a Veracruz. Veracruz está muy bien defendido. Entonces lo que hace Miramón es comprar unos barcos en Cuba, unos barcos armados, pues, en Cuba, para poder atacar Veracruz por el mar. Y anclan en la ciudad de Antón Lizardo. Pero como ya los americanos habían reconocido el gobierno de Juárez, y los americanos sabían que si los conservadores ganaban, iban a llegar los europeos a meterse, y los americanos no querían a los europeos metidos en América, ¿sí? Entonces, lo que hace la Marina norteamericana es bloquear a los barcos de Miramón para que no lleguen a atacar Veracruz. Y con esto salvan el gobierno de Benito Juárez. Por eso dicen que Juárez fue un entreguista, ¿sí?, con los norteamericanos. No, Juárez supo aprovechar las circunstancias, porque por lo menos tenemos un país, mientras que con los conservadores no tuviéramos nada, absolutamente nada. Bueno, ellos sí tendrían sus negocios, pero bueno, entonces, licenciada, es donde ellos promueven este tratado, el Monte, ¿sí?, que curiosamente, y es algo que, no sé, voy a utilizar un término muy fuerte que casi causa náuseas, licenciada. Mont es porque, bueno, el quien representaba a los españoles, y Almonte, quien lo firma por México, era Juan Nepomuceno Almonte, quien está entregando el país. Y Juan Nepomuceno Almonte era hijo de José María Morelos. Sí, aquellas personas que decían, pero si era un cura, tenía hijos. Sí, tenía hijos. Y era su hijo, Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de José María Morelos, el siervo de la nación, el verdadero ideólogo de formar un país, de lograr una independencia para formar una nación nueva, ¿sí? Su propio hijo está entregando la otra mitad del territorio nacional. Su propio hijo. Esos sí son traidores, licenciado. Definitivamente esos sí son traidores. Sí. Es así, licenciada, que pues se van dando diferentes batallas, pero con el reconocimiento de los norteamericanos empieza a llegar armamento, que Juárez no tenía armamento. Empieza a llegar armamento, se empieza a armar al ejército liberal, sí. Y es así como ya se pueden enfrentar más al tú por tú con los conservadores. Porque el ejército liberal estaba formado por campesinos, por estudiantes, etcétera, por profesionistas. Pero el ejército conservador estaba formado por gente del colegio militar, de las academias militares. Eran soldados de línea. Y es así que se encuentran un día ambos ejércitos en la ciudad de Calpulalpan, en el Estado de México. Eran 11,000 soldados, la gente del ejército liberal, contra 8,000 del ejército conservador. Los liberales tenían 4 cañones, los conservadores tenían 30 cañones. Se dio una batalla que rápidamente fue ganada, en cosa de 2 horas se decidió la batalla, y ya lo demás pues fueron unas horas más de balacera, pero realmente lo grueso de la batalla fue 2 horas. En Calpulalpan se acaba el ejército conservador, se disgrega el ejército conservador, y uno hubiera pensado, gana la reforma, se gana. Pero no, se escapa Miramón, que de ahí va a dar a Cuba, y de Cuba va a dar a Europa. Se escapan los principales conservadores, Tomás Mejía se queda haciendo guerra de guerrillas, Leonardo Márquez haciendo guerra de guerrillas, que después de esa guerra de guerrillas
matarían ahí a Melchor Ocampo y al general Santos Degollado, a traición los matarían. Pero bueno, en esa batalla de Calpulalpan es el centro de lo que fue la guerra de Reforma. ¿Por qué? Porque pensamos ahí terminó. No, licenciado, no terminó ahí la guerra de Reforma en Calpulalpan. No termina ahí, le repito, se escapan los principales, se van a Europa y no se escapan y nos traen. Ellos regresan con un emperador, regresan con el ejército francés. De hecho, regresaron con el ejército inglés, con el ejército español y con el ejército francés. Ingleses y españoles dijeron, no tenemos nada que hacer aquí, reconocemos a Juárez como presidente, adiós, ¿sí? Los franceses, que sí tenían sus intereses, se quedan aquí y así es como nos trajeron este imperio, licenciada. Hay muchos detalles alrededor de todo esto, todavía hay muchos detalles de los cuales platicar, pero bueno, vámonos un poquito más a la parte anecdótica. Estando el presidente Juárez en el puerto de Veracruz, él estaba oyendo una ópera en un teatro ahí en Veracruz. Estaban en una función de ópera cuando llegan al palco presidencial y le avisan al presidente Juárez que la batalla de Calpulalpan había sido ganada por las fuerzas liberales, desorganizando por completo al ejército conservador. O sea que con esto se daba por concluida la guerra de los 3 años o guerra de Reforma. No sabían ellos lo que se les venía, no se imaginaban lo que se les venía, pero en ese momento fue un momento de júbilo, de mucho gusto. Juárez interrumpe la función de ópera, que estoy buscando nada más para saber qué ópera era, no lo sé, pero era una función de ópera. Interrumpe la función y le habla a la gente del teatro y les dice, señores, ganamos la guerra, ¿sí? Fue festejo, fue festividad, y vamos, va a sonar medio feo, pero es real. 9 meses después, licenciada, de que le avisan a Juárez que se ganó la guerra de Reforma, 9 meses después nace una de sus hijas, ¿sí? Entonces queremos entender que Benito Juárez estaba tan contento que, bueno, que convivió mucho con doña Margarita Maza, festejó con ella esa noche, y porque 9 meses después nació una de sus hijas. Entonces fue un momento de júbilo, fue un momento de alegría, ¿sí? Aunque les repito, no se imaginaban lo que vendría después, no se imaginaba que Margarita se tendría que ir de México, que perdería a sus hijos Benito Juárez, no se imaginaban todo lo que iba a pasar todavía. Por eso le digo, la batalla de Calpulalpan es clave por eso, porque es el centro del reloj de arena de toda esa parte de la historia de México. ¿Qué le parece, licenciado? Profesor, pues es muy interesante como todos los temas que usted nos narra. Yo sabía que hay una estatua de Benito Juárez precisamente en Palacio, que fue fundida con los cañones que le quitaron a los conservadores precisamente en esta batalla de Calpulalpan. Entonces, pues es interesante, yo no sabía, y bueno, pues sí se me hace interesante esto también. A ver, licenciada, pues es que tampoco yo lo sabía. Yo sabía que había una estatua de Benito Juárez, pero fíjese, yo lo desconocía, que había sido hecha con los cañones que capturaron en Calpulalpan. Ese dato yo no lo conocía. Qué interesante resulta eso. Con los cañones, y creo que también con los obuses. Sí, serían las balas. Sí, que utilizaron en Puebla, profesor. O sea que después... En el 63, eso fue en el 63. Sí, en el 62 se le gana, pero en el 63 se pierde Puebla. Entonces con los obuses y con los cañones de Calpulalpan se hace la estatua de Juárez. Así es, y que la podemos ver en el Palacio, creo que es en el ala norte. Sí, que era la parte donde vivía Benito Juárez. Él vivía en el segundo piso del Palacio Nacional. Fíjese, yo lo desconocía, sí, aquí en Uro Radio, para que vean que todos aprendemos aquí en Uro Radio. Está interesante, yo conozco la estatua, he tenido oportunidad de verla, pues ahora la voy a ver con más vehemencia porque sé que está hecha con material que estuvo en Calpulalpan y que estuvo en Puebla, licenciada. Bonito dato. Pues mire, tenemos aquí en el chat a varias personitas. Está Elías Asensio, que bueno, nos comenta que está un poquito alto el fondo. Bueno, vamos a bajarle. Gracias por tu comentario. También está por acá Eduardo Javier Vadillo, está Jesri Mendoza, que también mandan saludar. Está Antonio Chávez.
y está Rodolfo de la Vega Santillán. Saludos a todos. A todos ellos, un saludo y un abrazo muy, muy grande. Es más, 3 abrazos se les envía a todos ellos. Sí, pues bueno, no nos queda más que despedirnos. Cuídense mucho, que estén muy bien y por acá nos escuchamos el próximo lunes. Ya saben, aquí la cita es a las 10 de la noche en www.spreaker, /urusradio. No, me falta .com. ¿Sí, verdad? Así es, .com, /urusradio. Y bueno, que estén muy bien. Hasta luego.